De regreso a Más que Noticias, hacemos contacto inmediatamente con nuestra amiga Aide Domínguez, psicóloga clínica, como siempre con temas interesantísimos que nos caen súper bien a todos. Hola Aide, ¿cómo estás? Bienvenida. Mi querida Unicela, es encantada de estar contigo nuevamente y con el público de Más que Noticias con un tema muy bueno como cada semana. La expectativa social tiene que ver mucho en este tema y vamos a estar hablando de mi imagen, mi aspecto, lo que yo quiero proyectar y cómo eso depende muchas veces de lo que nosotros queremos que los demás piensen o cómo queremos que los demás nos vean. Así, esto es. Eso mismo es, tú estás más clara. Me encanta, sí, efectivamente hablaremos de cómo las personas en esta época que nos ha tocado vivir a nosotros, pues tienen una autoimagen muy negativa y muy desmejorada, pero más que nada enfocada en, como tú dices, que los demás me aprueben, que las personas estén de acuerdo con lo que yo llevo, con lo que yo proyecto. Y si bien es cierto que esto es importante, que yo debo caer bien, que hay una reputación y hay una imagen física que debe ser estéticamente agradable y recibida de forma adecuada por los demás, si este tema quita mi paz y si este tema me aborda, me complica mi salud mental, me aturde de forma importante, estamos ante un problema. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que yo me debo proyectar profesional y personalmente ante el entorno que me rodea, también es cierto que mi felicidad es innegociable y que mi felicidad es mucho más mía que de los demás, o sea, depende más de mi percepción personal, de mi concepto, de yo reconocer mis debilidades y mis potencialidades, que de lo que los demás crean de mí. Lo que los demás piensen de mí, lo que los demás intuyan que soy, es un asunto muy de ellos. E incluso hay personas que tienen una imagen adecuada, se cuidan y aún así no hacen como el impacto, no hacen ese contraste con la gente. O sea que es un asunto mucho más de mi lado, de mi parte. Yo proyecto mucho bienestar y mucha felicidad cuando yo me siento segura de quién soy, cuando tengo un concepto personal correcto de mí misma y cuando actúo con naturalidad y siendo muy orgánica, tanto en los gestos como en las palabras. Yo creo que eso es mucho más importante como tal que yo quitarme mi paz con pensar constantemente qué los demás piensan de mí. Eso debe ser terrible, ese agobio, esa dependencia de esperar, de esa aprobación. Y en este sentido juega mucho un papel importantísimo las redes sociales. Tú me dirás si estoy en lo cierto. Hemos visto mucha gente presa, e inclusive hasta a punto de tener que ir a consulta a especialistas como ustedes para tratar adicción a las redes. Adicción está posteando cosas para ser aceptado, para pertenecer a un círculo, para verse bien, inclusive creando una realidad paralela, una vida que ni siquiera es la que pertenece o llevan. Y no solamente lo hablo en el tema del wannabe famoso, del querer ser o allantar, sino también en este aspecto. Sabemos que hay muchos filtros, mucho truqueo, gente pagando cosas y comprando cosas que quizás no puede tampoco mantener. Sí, estás muy en lo cierto. Efectivamente, las redes sociales, que son para mí un invento maravilloso, a mí me encantan, pero todo con prudencia, todo, aún lo que es placentero, aún lo que te conviene, siempre con la prudencia y con medir que yo no me desborde y pierda lo que tengo, que es positivo y que es bueno en mi vida. Todo lo que me cree una adicción ya es un problema en mi vida, indefectiblemente que sí. Las redes han venido a crear dificultades importantes en el concepto de las personas y también ha venido a crear mucho vacío en el sentido de que si no tengo los likes o los comentarios que yo tengo como expectativa por esa foto, por esa publicación o por ese video que yo colgué, me siento mal. Y sí, hay gente que se siente muy mal y mediocre y se cuestiona si no cumple con lo que las redes expectan que se cumpla. Hay mucho mercadeo, hay muchas ofertas, hay mucha exhibición de artículos materiales, de ropa, zapatos, cosméticos, accesorios. Y esto siempre va a existir. El límite lo coloco yo, el borde donde yo sé que puedo llegar, que puedo adquirir, que puedo comprar, que puedo usar eso, lo coloco yo. Y el hecho de que yo no pueda adquirir lo que se exhibe, que las blogueras de moda, que las tiendas, que ahora el Viernes Negro, el que yo no pueda acceder a toda esa parafernalia mercadológica no pone en tela de juicio mi dignidad, mi valor como persona, mi importancia como ser humano.
Y yo quiero estimular a la gente que nos ve a que no se permita nunca que todo este materialismo y este mercadeo, que siempre va a estar en momentos más intensos y en otros menos, ahora está muy intenso por lo del mes de noviembre y el Viernes Negro, yo quiero que usted entienda que usted no vale por eso, que un adorno, una ropa, efectivamente te embellecen, te hacen ver más atractivo y te dan una estética, y eso está bien, pero nunca estará bien que tú te sientas menos importante, menos valioso, porque no puedas adquirir o comprar tal o cual cosa. Así que muchísimo cuidado con eso. Y las redes, como bien decías, Donicela, son un caldo de cultivo para esta decepción personal, este vacío existencial, este sentirme mediocre porque no tengo el cutis o la ropa o los viajes de fulana o fulano, cuando hay mucho negocio ahí detrás, cuando hay mucha compra de likes, cuando hay muchas publicidades, cuando hay mucha paga para que tú anuncies tal cosa y te veas de tal forma. Hay que ser sensato y tener los pies en la tierra y nunca permitirnos llegar a compararnos con unos estilos de vida que no nos corresponden. Cada cosa en su sitio. Así es, Aide. Y para finalizar, quiero preguntarte, ustedes los expertos en conducta humana entienden que lo mejor es proyectarse siendo uno mismo, siendo sensato, coherente y siendo uno. Obviamente, como bien mencionabas al inicio, a todo el mundo le gusta lucir bien, es bueno proyectar una imagen adecuada. Sí. ¿Cómo ustedes potencializan o ayudan a las personas que han quizás perdido el rumbo, que quizás no se dan cuenta que siendo ellas mismas hasta más atractivas y se ven mejor y se proyectan mejor que tratando de ser otros o imitar a alguien o siendo quien no son? ¿Cómo ustedes los ayudan en ese sentido? Sí, mira, es interesante tu pregunta, muy interesante, porque justamente ya lo que hay de base acá en una persona que se aturde por estos temas es una autoestima quebrada, ya lo he mencionado previamente, un amor propio que está cuestionable, una persona que no tiene en su justa medida el valor que como persona representa, la dignidad que le corresponde por el solo hecho de estar en este mundo y de haber nacido. Y trabajamos los pensamientos, esquemas de pensamiento. ¿De dónde salió este pensamiento? ¿Con qué te comparas? ¿Por qué te comparas? ¿Qué encuentras que no tienes que los demás sí tienen? Y llevamos a la persona a un aterrizaje, por decirlo de alguna forma, llana, a un aterrizaje de su realidad, incluso a potencializarse y a venderse y a luchar por querer tener cosas mucho mejores, que no está mal. Y también trabajamos mucho los aspectos familiares que tienen que ver directamente con que tú te compares y te contrastes con lo que ves en el mundo virtual y en el mundo mercadológico. O sea que trabajamos mucho eso, esquemas de pensamiento, las comparaciones, las distorsiones cognitivas que muchas veces son muy reales, gente que exagera, minimiza, negativiza cosas, y todo es un asunto de percepción personal. El mundo siempre va a ser mundo tal cual está. Yo decido cómo percibo, cómo interpreto, cómo juzgo las cosas y qué sentido le doy en mi vida y qué trascendencia tendrán en mi pensamiento. O sea que esto es mucho más de pensamiento de lo que la gente piensa. Yo asumo y decido por voluntad propia, y eso es lo que trabajamos en psicología clínica, cuando la gente pone en tela de juicio su valía personal por el aspecto físico. Excelente, buenísimo. Nada más que agregar con ese impactante mensaje. Nos quedamos. Y quien quiera tener más acceso a conversación contigo al respecto y otros temas, pueden hacerlo. Estás en todas las redes sociales, mi querida Aide Domínguez. Y también, si no, en el Instituto de Servicios Educativos y Psicológicos, que el teléfono ha estado en pantalla durante toda tu brillante ponencia. Hasta la próxima semana, amiga. Un abrazo, hasta la próxima.